¿Cómo un solo error estratégico puede poner de rodillas a la potencia industrial más grande de Europa? Alemania, que hace apenas unos años rechazó de forma tajante el gas ruso, ahora intenta, casi en secreto, restaurar esos mismos suministros. ¿Por qué este giro inesperado? ¿Qué esconden realmente las maniobras de Berlín y las compañías energéticas? ¿Por qué intentan ocultar la verdad al resto de Europa? No es solo una cuestión de contratos o de precios. Aquí está en juego la seguridad energética de todo un continente. Alemania y Europa arriesgan mucho más que su economía. Están poniendo a prueba su reputación, su liderazgo global y su autonomía estratégica. Si Alemania fracasa, el futuro industrial y político europeo podría tambalearse durante décadas. Los efectos ya se sienten. Fábricas que cierran, empleos que desaparecen, facturas energéticas que baten todos los récords. Mientras en público se habla de principios y sanciones, en la sombra se negocian pactos y atajos para sobrevivir en una crisis que está reescribiendo el orden mundial. Rusia, antes solo un proveedor, hoy dicta las reglas, mientras Alemania debe adaptarse bajo la presión internacional y la vigilancia crítica de sus aliados y rivales. No es solo una batalla por el gas, es una lucha por el futuro de Europa y por quién controlará las rutas energéticas globales en los próximos años. Pero, ¿cómo llegó Alemania a este punto de vulnerabilidad? Para entender el presente, primero debemos retroceder y analizar las decisiones que lo cambiaron todo. Este proceso es mucho más profundo de lo que parece e involucra décadas de historia y una confianza forjada a través de miles de contratos, cumbres bilaterales y proyectos conjuntos. Durante los años 70 y 80, Alemania Occidental se convirtió en uno de los principales consumidores de gas soviético, estableciendo tuberías que cruzaban Europa y aseguraban un suministro estable y barato. Mientras tanto, otros países como Francia y Reino Unido invertían en energía nuclear, pero Alemania apostó toda su industria pesada a la estabilidad de los flujos de gas oriental. Esa decisión, vista en retrospectiva, fue una apuesta arriesgada que solo hoy revela sus verdaderos peligros. Berlín suponía que tras nacionalizar la filial de Gazprom en Alemania y rebautizarla como SIF, todo continuaría en relativa calma. Creyeron que bastaba un simple cambio de nombre para disimular la confiscación y mantener intactos los acuerdos de suministro de gas ruso. Pero la jugada fue un error monumental. Moscú reaccionó con rapidez, cerrando completamente el grifo y declarando inválidos todos los contratos previos. Para ilustrarlo, basta recordar el precedente histórico de la crisis petrolera de 1973. En aquel entonces, los países árabes cortaron el suministro de crudo a Occidente, provocando largas colas en las gasolineras, tasas de inflación nunca antes vistas y una recesión global. Hoy, la decisión de Moscú resuena con ecos de esa crisis, pero con un matiz moderno. Esta vez no es petróleo, es gas, y la economía mundial depende aún más de él. Durante décadas, Alemania había dictado los términos en su relación energética. Ahora, ese ciclo terminó abruptamente. Rusia demostró que el verdadero poder lo tiene el proveedor y que la confianza, una vez traicionada, es más difícil de recuperar que el propio gas. En el caos posterior, Alemania probó toda clase de maniobras. Recurrió a intermediarios como la suiza neerlandesa Vitol y exploró rutas alternativas para intentar seguir recibiendo gas ruso de manera indirecta. Sin embargo, Moscú no tardó en identificar y bloquear estos intentos, cerrando cada posible brecha. En mayo, SIF perdió de manera definitiva su acceso al gas ruso. El golpe fue doble. No solo se perdió el suministro, también se resquebrajó la reputación alemana como socio confiable. Cada intento por restablecer el flujo de gas solo expuso más la vulnerabilidad alemana. Apostar a que Rusia cedería no solo dejó a Alemania sin energía barata, sino que desencadenó una crisis de confianza cuyas consecuencias apenas comienzan a notarse. Mientras tanto, la industria alemana y sus aliados internacionales miran con creciente inquietud. Esta escasez de gas ruso es mucho más que un revés logístico.
representa la pérdida de poder y autonomía que Alemania no había conocido en generaciones. La crisis no solo amenaza la economía alemana, sino que sacude la arquitectura de poder en toda Europa. Lo que suceda a continuación puede redefinir el equilibrio global durante años. Cuando la política se enfrenta a la dura realidad económica, ¿quién termina pagando la factura? La historia ofrece respuestas. En el caso de la crisis del euro en 2008, fueron los ciudadanos comunes quienes pagaron el precio más alto. Aumentos de impuestos, recortes de servicios públicos y desempleo masivo. Ahora, la factura la pagan las familias alemanas y el tejido empresarial. El corte abrupto del gas ruso sacudió mucho más que a Alemania. India, que dependía de millones de toneladas contratadas con el antiguo consorcio alemán, se vio de un día para otro sin suministro. El gobierno indio exigió explicaciones y compensaciones, mientras la reputación de Alemania como socio fiable empezó a tambalearse a nivel internacional. La firma suiza neerlandesa, Vitol, intentó mediar y buscar rutas alternativas, pero Moscú fue inflexible. No se tolerarían esquemas indirectos ni intermediarios. Rusia cerró todas las puertas, y las maniobras de Berlín quedaron bloqueadas. El margen de maniobra de Alemania desapareció casi por completo. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Las fábricas de acero, química y automóviles apagaron líneas de producción. Los precios de la energía se dispararon a niveles nunca vistos, y decenas de miles de empleos entraron en la cuerda floja. Lo que fue durante décadas el motor industrial de Europa, ahora es el epicentro de una crisis de supervivencia. Fuera de sus fronteras, los aliados de Berlín comenzaron a preguntarse: ¿es Alemania un socio confiable si ni siquiera puede garantizar energía a sus propios clientes? La competitividad germana, basada durante décadas en el gas ruso barato, desapareció de golpe y dejó un vacío imposible de llenar a corto plazo. Las alternativas resultan caras e inciertas. El gas licuado estadounidense cuesta varias veces más que el ruso, y los contratos a largo plazo no ofrecen garantías. Otros proveedores, como Qatar o países africanos, rechazan las condiciones alemanas o exigen precios aún más altos. Para entender la magnitud del problema, basta con observar el caso de la empresa BASF, el gigante químico alemán. BASF ha anunciado ya el cierre temporal o la reducción de la producción en varias de sus plantas emblemáticas, incluyendo la de Ludwigshafen, una de las más grandes del mundo. Miles de trabajadores han sido enviados a casa, y el impacto se ha sentido en toda la cadena de suministro europea. Ante la falta de opciones realistas, muchas empresas alemanas miran hacia Asia y otros destinos donde la energía es más asequible. El éxodo industrial se acelera, plantas enteras se mudan para sobrevivir. Millones de empleos y el tejido productivo europeo están en juego, mientras Alemania pierde su papel como líder industrial. Al mismo tiempo, la clase política europea sigue insistiendo en la transición verde y la diversificación, pero la realidad cotidiana es otra: una economía encadenada a la energía cara y sin soluciones inmediatas. La brecha entre el discurso institucional y el día a día de empresas y familias alemanas nunca fue tan grande. Esta crisis energética va mucho más allá de lo local. Resquebraja la posición de Alemania y de Europa en la economía global, y pone en duda su futuro como potencias industriales. El golpe energético de Rusia no solo reordena el tablero económico, sino que también revela nuevas líneas de poder. ¿Quién dictará ahora las reglas en Europa y más allá? El epicentro del poder energético mundial se está desplazando. Pero, ¿qué implica esto realmente para Europa y el resto del globo? Para encontrar respuestas, recordemos la historia reciente. Tras la caída de la Unión Soviética, Europa se convirtió en árbitro de muchas reglas globales. Hoy, ese privilegio se desvanece. Tras la ruptura con Alemania, Rusia ha reorientado sus exportaciones energéticas hacia Asia, África y América Latina. Ha tejido una red alternativa, cada vez menos dependiente de Occidente y mucho más cohesionada. Por ejemplo, China ha firmado contratos millonarios para recibir gas ruso a través del gasoducto Fuerza de Siberia, que ya rivaliza con Nord Stream en capacidad.
India, pese al revés sufrido, busca ahora acuerdos directos con Rusia, saltándose a los intermediarios europeos. Turquía se perfila como nuevo hub energético, y países latinoamericanos como Brasil y Argentina negocian compras de gas y petróleo rusos a precios ventajosos. Alemania, antaño motor industrial y energético de Europa, queda ahora relegada. Sin acceso preferente ni capacidad de presión, enfrenta la humillante posibilidad de negociar con Rusia desde una posición de debilidad. El gas ruso ya no fluye hacia quienes politizan el comercio o imponen sanciones. Moscú premia la estabilidad y penaliza la injerencia política. Solo quienes mantienen relaciones pragmáticas acceden a sus recursos. Europa, que durante décadas lució un monopolio moral, debe adaptarse a un terreno mucho más frío y transaccional. Su antigua ventaja ética se ha evaporado, junto con parte de su influencia global en las reglas del juego energético. Mientras tanto, Rusia y sus nuevos aliados avanzan hacia sistemas de pago en monedas nacionales, reduciendo poco a poco el dominio del dólar estadounidense. Este giro amenaza con reconfigurar los cimientos de la economía internacional. En este contexto, Alemania queda aislada. Países como Hungría y Serbia, ajenos a la confrontación, han asegurado acuerdos directos con Moscú, garantizando suministros estables y precios razonables. Estos casos sirven de ejemplo a otras naciones europeas que ahora cuestionan las políticas impuestas desde Bruselas. Los errores de cálculo alemanes no solo afectan a su economía. Surge el riesgo de demandas judiciales, por ejemplo, de la India, y una revisión severa de la fiabilidad europea como socio en mercados estratégicos. La reputación comercial europea está gravemente dañada. En última instancia, Europa arriesga su autonomía estratégica. Alemania, su estatus industrial y su prestigio como marca país. El continente enfrenta precios energéticos desorbitados, cierres de fábricas y una presión creciente sobre el nivel de vida de sus ciudadanos. El tablero energético mundial ya no gira en torno a Europa. Ahora, el futuro lo dictan nuevas alianzas y reglas que desafían décadas de hegemonía occidental. ¿Cómo impedir que errores políticos arruinen décadas de prosperidad? Alemania, epicentro de la crisis energética europea, ofrece lecciones dolorosas y advertencias urgentes para el continente entero. La energía nunca ha sido solo un mercado, es poder, estabilidad y futuro. Cuando una potencia industrial como Alemania pierde acceso seguro y barato a recursos clave, toda la estructura de bienestar tiembla. El impacto no se mide solo en fábricas, sino en confianza y reputación. Recuperar la confianza internacional puede ser incluso más arduo que restablecer el suministro energético. Alemania no solo perdió gas ruso, perdió su imagen de socio fiable. Ese daño trasciende fronteras y afecta acuerdos globales, inversiones y alianzas. Mientras Europa debate y mezcla política con economía, otros países eligen el pragmatismo. India, Turquía y Brasil compran energía donde necesitan, sin ataduras ideológicas. Así aseguran crecimiento y estabilidad, mientras Europa enfrenta cierres de fábricas y facturas de energía imposibles. El dilema es claro: mantener discursos políticos o priorizar la competitividad y el empleo de millones de ciudadanos. Cada cierre industrial y cada subida brutal en la luz es consecuencia directa de esa elección. El precio real de la llamada independencia energética europea supera cualquier cálculo oficial. Se paga en empleos, influencia y cohesión social. Europa arriesga perder su peso industrial y su voz en el tablero global. Rectificar errores es el primer paso para reconstruir vínculos y frenar el deterioro. Negar la gravedad solo empeora la crisis y aleja las soluciones viables. El futuro económico y social de Europa está en la cuerda floja. Ya no se trata de adaptarse por conveniencia, sino de sobrevivir en un mundo que cambia las reglas a cada instante. Pero ¿cómo llegó Alemania a esta situación límite? Para entenderlo, tenemos que retroceder hasta el momento en que la energía se convirtió en un arma geopolítica, cambiando el equilibrio global. En el nuevo tablero global de energía, quien no se adapta, queda relegado.
Ya no existen imposiciones unilaterales ni privilegios para Europa. Los días en que Alemania dictaba condiciones se han esfumado. Ahora, el ritmo lo marcan otros, y quien no baila al compás corre el riesgo de quedar aislado. No se trata solo de contratos o precios, sino de una transformación profunda. La capacidad de adaptación es la línea divisoria entre quienes mantienen su peso y quienes lo pierden. Alemania apostó por la confrontación y hoy enfrenta consecuencias duras. Fábricas cerradas, facturas de energía insólitas y una desconfianza creciente entre sus socios internacionales. Para poner este dilema en perspectiva, recordemos la experiencia japonesa tras el desastre de Fukushima en 2011. Japón, privado de energía nuclear, tuvo que importar masivamente gas y carbón, disparando su déficit comercial y erosionando su competitividad. Alemania está hoy en una encrucijada similar, pero con el agravante de depender casi por completo de factores externos y de la voluntad de actores geopolíticos rivales. Ignorar esta nueva realidad solo acelerará el declive. Si la política alemana insiste en no aprender de los errores recientes, el deterioro del bienestar y del prestigio será aún más rápido. La reputación como socio fiable se resquebraja y la autonomía estratégica de Europa se debilita como nunca antes. El desafío trasciende la economía de un país. Está en juego el lugar de todo un continente en el orden global. Solo reconociendo los errores y negociando bajo las nuevas reglas, Alemania y Europa podrán aspirar a recuperar parte de su influencia perdida. El camino hacia la reconstrucción pasa necesariamente por la diversificación real, la inversión masiva en energías renovables y la reconstrucción de la confianza con proveedores alternativos. Pero ninguna de estas soluciones será instantánea. Se requerirán años de esfuerzos coordinados, inversiones millonarias y, sobre todo, humildad política para reconocer que la era de la supremacía energética europea ha terminado. Mientras, en la vida real, millones de familias alemanas sienten el peso de cada factura energética, de la incertidumbre en sus empleos y del miedo a un futuro menos próspero. Son ellos quienes pagan, en última instancia, el precio de los errores estratégicos. Las reglas han cambiado. Quien no las acepte, simplemente quedará fuera del juego. Alemania, y con ella toda Europa, debe decidir si se adapta y sobrevive, o si se aferra a un pasado que ya no volverá.